En nombre del programa Una Bioeconomía, de la Vicerrectoría de Investigación y de la Oficina de Transferencia y Vinculación Externa, tenemos el placer de iniciar hoy con la charla sobre propiedad intelectual, aspectos básicos de interés para la investigación. Contamos hoy con el máster David Argüello, quien es especialista en el tema de propiedad intelectual, derechos de cesión y otros aspectos. Trabaja en la Universidad Nacional y es especialista en asesoría jurídica en estos temas, además miembro de diferentes redes a nivel nacional e internacional. Esperamos que esta sea una primera charla, de muchas que vengan a futuro, sobre diferentes temas que nos interesan como académicos relacionados con la propiedad intelectual y demás beneficios asociados. Sin más, le vamos a dar la palabra al máster David Argüello. Muchas gracias, Daniela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Darle un especial agradecimiento al programa de bioeconomía por organizar esta actividad. Y como decía Daniela, la idea es compartir un ratito, un espacio breve sobre aspectos básicos en torno a la propiedad intelectual y sobre todo muy dirigidos al quehacer que hacen todos nuestros académicos en los procesos de investigación. Voy a compartir pantalla y iniciamos la presentación. Gracias. Como les decía entonces, la charla la hemos titulado de esa forma, ¿verdad? Aspectos básicos de la propiedad intelectual en investigación. Entonces, la primera parte de la charla es hacer un refrescamiento sobre los conceptos básicos, ¿verdad? Los principios básicos en torno a la propiedad intelectual. Es importante tener esa base, ¿verdad? Para entender por qué es que existe la propiedad intelectual, por qué es importante tenerla como una herramienta de gestión en la innovación, todos los quehaceres académicos de la institución. Y una vez que tenemos claro esa parte más conceptual, vamos a ver un par de casos de estudio, ¿verdad? Que son situaciones que muy frecuentemente se presentan en la academia, ¿verdad? Y tratar de, entonces, a partir de ahí, establecer algunas lecciones aprendidas o algunas buenas prácticas, ¿verdad? De cómo se debería gestionar la propiedad intelectual en proyectos de... Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la propiedad intelectual? Entonces, bueno, evidentemente la propiedad intelectual es una herramienta jurídica, es una ciencia del derecho, ¿verdad? Pero más allá de ser una simple ciencia jurídica, en nuestros tiempos se convierte en un instrumento muy poderoso porque es la forma o la herramienta que se ha diseñado, que han diseñado todos los países del mundo para gestionar la innovación, ¿verdad? Entonces, más que una herramienta jurídica, es un sistema de gestión, de gerenciamiento del conocimiento. Y como ustedes saben, una sociedad como la que estamos viviendo, que es una sociedad que se basa en la economía del conocimiento, donde los activos más importantes en las diferentes transacciones comerciales que se dan día a día son los activos del conocimiento, los activos intangibles, pues evidentemente todavía cobra mayor importancia, ¿verdad? Tener claro cómo funciona el sistema y cómo aprovecharlo desde el punto de vista de gestión de los diferentes resultados del conocimiento que generamos en nuestras organizaciones. De hecho, prácticamente se podría afirmar que hoy en día una empresa, una organización que no tiene un adecuado sistema de propiedad intelectual, prácticamente es una organización, una empresa que está destinada a fracasar, es una empresa que no va a poder competir, ¿verdad? Con todo ese mercado tan potente que hay a nivel mundial en temas de innovación. Entonces, para eso les quería compartir unos datos, ¿verdad? Como para ir interiorizando el tema de la propiedad intelectual. Entonces, si me permiten, esto es una infografía del Informe Global de Innovación. El Informe Global de Innovación es un documento, es un informe que elabora todos los años la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en conjunto con un montón de organizaciones muy prestigiosas a nivel mundial, donde a partir de una serie de indicadores, ¿verdad? Tienden a dar la radiografía de ese año y cómo se movió la innovación a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, este es el top 10 de los países que se ubican mejor posicionados en el tema de innovación en el año 2022.
Los vemos en primer lugar a Estados Unidos, perdón, a Suiza, vemos países por ahí como Estados Unidos, como Suecia, Gran Bretaña, ¿verdad? Que son países que por lo general pensaríamos que siempre están ahí, ¿verdad? Algunos países interesantes como Finlandia que se meten por ahí, Singapur, entonces un poco para países como los nuestros que apuntan hacia esto, que queremos llegar a eso, es interesante, ¿verdad? Ver qué estrategias de innovación han hecho estos países para posicionarse en esos lugares. A nivel del país, los indicadores no son tan positivos, ¿verdad? No viene la diapositiva, pero Costa Rica, lamentablemente, en los últimos años ha ido cayendo, ¿verdad? Paulatinamente en el ranking mundial de innovación. A nivel de la región, en América Latina, nos ubicábamos de segundos, solo por debajo de Chile, ¿verdad? Sin embargo, el año pasado ya México nos superó y este año ni siquiera salimos dentro de los primeros lugares a nivel de América Latina. Y si eso es preocupante a nivel de América Latina, imagínense la comparación ya a nivel global, ¿verdad? Aparecemos como de 150 economías, aparecemos como en la número 58 por ahí, un poquito 58, 62 por ahí. Entonces, evidentemente eso nos tiene que llamar la atención o alerta al país qué estamos haciendo nosotros en temas de innovación. Y el otro que les quería compartir son los indicadores de patentes de invención vía PCT. La PCT son las siglas para referirse al Tratado Internacional o al Tratado de Cooperación Internacional en materia de patentes. Hay un tratado que le permite a los países unificar el proceso de patentamiento de sus diferentes invenciones. Entonces, estos indicadores que les voy a compartir son del año 2022, pero vienen fuera de la presentación. Entonces, voy a salirme un momento de la presentación para poderlos compartir. Perdón que les dé la espalda, pero es para poder señalar la parte del documento que me interesa compartirles. Entonces, en esa imagen que ven ustedes ahí, ¿verdad? Viene cuáles también los países que más se movieron a nivel de patentamiento internacional por la vía PCT durante el año 2022. Y obviamente, ¿verdad? No hay que ser muy curioso para darse cuenta que hay un elemento común entre los indicadores de innovación que acabamos de ver con los indicadores de propiedad intelectual. Y es que si ustedes se fijan, los países que están liderando el ranking a nivel mundial de patentamiento prácticamente son los mismos países que están liderando el ranking mundial a nivel de innovación, ¿verdad? Aparece Estados Unidos, que lo vimos en el ranking de innovación, Reino Unido, Suiza, Suecia, Países Bajos y China, ¿verdad? Es un caso muy interesante. En los últimos años viene con mucha agresividad, ¿verdad? Saltando escalones en el tema de innovación y propiedad intelectual. ¿Por qué les quería compartir eso? Bueno, porque para entender que la PI se convierte en esa estrategia de innovación de los países para dar el salto cualitativo en el tema de innovación. Es decir, los países que entendieron que su innovación es muy importante, que es la forma de competir a nivel mundial en esta sociedad del conocimiento, ¿verdad? Y que esas tecnologías, ese conocimiento que están protegiendo son los que le van a traer divisas al país, lo que se va a exportar a los demás países, ¿verdad? Los que entendieron eso entienden que la propiedad intelectual es la herramienta que sirve para gerenciar esa innovación. Entonces, si ustedes lo ven, ¿verdad? Los países que están liderando propiedad intelectual son básicamente los mismos porque entendieron que esas son las estrategias que se tienen que seguir, ¿verdad? Les quería compartir porque es un llamado de atención también a nivel del país sobre qué tanta conciencia hay, ¿verdad? Sobre el tema de propiedad intelectual, sobre la importancia de proteger nuestros activos de conocimiento, sobre la importancia de gestionarlos bien y obviamente en una universidad como la nuestra, una universidad pública, pues esto todavía es una discusión que cobra gran relevancia, ¿verdad? Porque somos generadores de conocimiento todos los días. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Se está jugando, ¿verdad? Se lo están usufructuando terceros, lo estamos protegiendo bien, ¿verdad? ¿Qué tipo de conocimiento estamos haciendo? Es conocimiento que está, por ejemplo, alineado a las principales problemáticas o necesidades que tiene el país, es conocimiento que
que no se llega a aplicar, ¿verdad? Y que no pasa simplemente de los informes escritos, los artículos científicos, las tesis, etc. Hay que salirse de la... Ah, sí. Perdón. Me voy a la pausa. Entonces, teniendo claro ese preámbulo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Entonces, propiedad intelectual, como la misma palabra lo dice, es un mecanismo para apropiarnos de nuestro propio conocimiento. Hoy en día es tan importante la propiedad intelectual que está inclusive reconocida como un derecho humano, a la par de grandes derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada. La propiedad intelectual también se convierte en un derecho humano y básicamente está recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el segundo párrafo, que está resaltado en la diapositiva, cuando dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Entonces ahí está reconocido ese derecho humano de todos y todas de apropiarnos de nuestro propio conocimiento. Ahora, vean qué interesante, porque el párrafo primero también reconoce el derecho de la humanidad de accesar a ese conocimiento. Cuando nos dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Entonces, de primera entrada nos pudiera parecer que es contradictorio, ¿verdad? Por un lado se reconoce el derecho a apropiarnos, pero por otro lado se reconoce el derecho del resto de la humanidad de accesar a ese conocimiento. Entonces ahorita les voy a compartir cómo es que funciona el sistema para tratar de compatibilizar esos dos derechos. Y a nivel país, igualmente está reconocido como un derecho fundamental en nuestra Constitución Política, en el artículo 47. Y básicamente en esos 4 renglones vamos a encontrar las principales características de la propiedad intelectual. Entonces voy a hacer una lectura corrida y después vamos a hacer una lectura más lenta para que ustedes se den cuenta cuáles son sus principales características. Dice el artículo 47, todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Entonces vean que si logramos segregar el artículo, básicamente vamos a encontrar las principales características de la propiedad intelectual. Entonces dice el artículo que todo autor, inventor, productor o comerciante. Tengan en cuenta que el artículo ya nos introduce cuáles son los sujetos de protección de la propiedad intelectual. Obviamente los autores, los inventores, pero inclusive personas que no necesariamente son las que crean el conocimiento, como productores, comerciantes, pero son personas que invierten para crear ese conocimiento o son personas que ayudan a difundir ese conocimiento, por eso es que también se les otorgan algunos derechos de propiedad intelectual. Una de las características más importantes de la propiedad intelectual es lo que sigue a continuación. Dice el artículo, gozará temporalmente. Entonces, muy importante, la propiedad intelectual, por definición, es temporal. A excepción de algunos casos, ¿verdad? La mayoría de sistemas de protección, todos son temporales. No es como la propiedad privada, ¿verdad? La propiedad privada, yo adquiero un objeto, ¿verdad? Adquiero de forma legal un objeto, por ejemplo, una propiedad, un carro, una computadora, y no hay ninguna ley, ¿verdad? A nivel nacional que me indique que yo me tenga que deshacer o desprender de ese objeto superado algún plazo de tiempo. En la propiedad intelectual, si sucede eso, ¿verdad? Superado un periodo de tiempo, ya yo me desprendo de esa propiedad intelectual y pasa a ser lo que llamamos dominio público, pasa a ser de toda la humanidad. Entonces la propiedad intelectual, por definición, es temporal. ¿Y por qué se hizo así? Bueno, por lo que estábamos viendo ahora en el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es la única forma de compatibilizar, por un lado, el reconocimiento por el esfuerzo, el tiempo y la inversión que hacen los creadores a la hora de generar conocimiento, y por otro lado el resto de la humanidad que está esperando accesar a ese conocimiento de una forma más abierta, más flexible. Entonces, por eso es que se hace temporal, para que durante ese plazo de tiempo los creadores logren compensar todo el esfuerzo que hicieron por el conocimiento que generaron, y una vez superado el tiempo, el conocimiento pasa a ser de toda la humanidad. Y continúa diciendo el artículo de la propiedad exclusiva de su obra. Entonces vean que la propiedad intelectual es muy agresiva en el sentido que es una potestad exclusiva, dice la ley. ¿Qué significa eso? Que es un sistema de apropiación tan fuerte
que yo puedo excluir a cualquier tercero del uso de mi propiedad intelectual. Es decir, el creador es el que define, ¿verdad?, quién o quiénes pueden utilizar su conocimiento. Inclusive si el creador no lo quiere compartir, lo puede tener cabeza propia porque es una potestad exclusiva. Es decir, yo excluyo a todos los demás y defino de qué forma lo va a compartir. Si lo voy a regalar, si lo voy a compartir onerosamente, si lo voy a compartir solo a un grupo de personas, etc. Después dice el artículo de su obra, invención, marca, nombre comercial. Entonces ahí ya también nos señala cuáles son los posibles objetos de protección, ¿verdad?, de la propiedad intelectual. Se ejerce sobre obras, se ejerce sobre inventos, se ejerce sobre marcas, diseños industriales, etc. Y muy importante, finalmente el artículo dice con arreglo a la ley. Ese con arreglo a la ley en el ámbito académico es muy importante porque a veces se tiende a pensar que todo conocimiento es protegible, ¿verdad? Y hay un concepto que entra en la academia que conocemos como producción académica, ¿verdad? La producción académica no necesariamente es igual que la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque, vean lo que dice el artículo, con arreglo a la ley, eso lo que significa es que se protege solo lo que la ley dice que se protege. Entonces, obviamente podemos estar en presencia de ejercicios de generación de conocimiento, que es producción académica, pero la ley dice, no, ese tipo de conocimiento no se protege, ¿verdad? Entonces, se protege, es propiedad intelectual, solo lo que la ley dice que se protege. Para darles un ejemplo, en materia de invenciones, la ley de patentes, ¿verdad?, por soberanía, el país se ha reservado que no se protegen invenciones o tecnologías que dañan el medio ambiente, ¿verdad?, o tecnologías que van en contra del orden público o la ética del país. Entonces puede ser que alguien haga, voy a darles un ejemplo burdo, una tecnología para procesar cocaína de forma muy eficiente, bueno, pero el país, ese tipo de actividades son ilícitas. Entonces, aunque haya un proceso de conocimiento, ¿verdad?, podríamos decir que hay producción académica, producción intelectual, pero no es propiedad intelectual porque la ley no permite que se proteja. Y finalmente, ahí encontramos resumidas las principales características de la propiedad intelectual. Otra de las grandes características de la propiedad intelectual que la diferencian con la propiedad privada es que la propiedad intelectual es territorial, salvo algunas excepciones, es territorial. Si yo compro un vehículo en Costa Rica, compro una computadora y me voy de viaje a otro país, yo me puedo llevar esa computadora, ¿verdad?, y en ese otro país exigir que es de mi propiedad privada, que se me respete que es de mi propiedad privada. En el caso de propiedad intelectual, no. La propiedad intelectual es territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo protejo en Costa Rica, solo se me protege en Costa Rica. Ahora, si yo quiero que otros países me respeten esa propiedad intelectual, yo voy a tener que acudir a los procesos de registro o protección de esos otros países. Para ponerles un ejemplo de eso, por ejemplo, si yo me encuentro una patente que está protegida solo en Japón y una tecnología que en Costa Rica no está protegida, yo puedo agarrar el documento de patente, ¿verdad?, y tratar de reproducir esa tecnología en Costa Rica, mejorarla y no estoy violentando propiedad intelectual. De hecho, esa ha sido una de las estrategias que han hecho algunos países, ¿verdad?, en vías de desarrollo para empezar a generar ADN innovador en sus habitantes, ¿verdad? Tratar de hacer ejercicios de innovación incremental, ¿verdad?, que es agarrar tecnologías que ya existen, que no están protegidas en su país y ponerse a tratar de implementarlas y mejorarlas, ¿verdad? La temporalidad ya lo dijimos. El elemento de intangibilidad es muy importante. La propiedad intelectual no protege el producto, ¿verdad?, no protege el objeto físico que materializa la propiedad intelectual, sino que protege el conocimiento que hay detrás de esa invención, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que la creación es independiente respecto del objeto que la incorpora. Entonces, no es que se protege el celular, se protege todo el conocimiento que hay detrás para fabricar ese celular. Eso es lo que protege la propiedad intelectual. Y obviamente la propiedad intelectual es un sistema de incentivos económicos y personales. Así, gracias. Y entonces, teniendo más o menos claro, digamos, a grandes rasgos, lo que podemos decir, digamos, si queremos dar una definición muy sencilla de propiedad intelectual, es que es un sistema que nos permite apropiar de nuestro propio conocimiento. Ahora es un sistema de apropiación temporal y territorial de nuestro conocimiento. Ahora bien, como el conocimiento tiene muchos sabores, tiene muchos colores, se materializa de muchas formas, ¿verdad? No es lo mismo un poema que un software, no es lo mismo un software que la vacuna contra el COVID, no es lo mismo la vacuna contra el COVID que alguna tecnología en el área agrícola, etcétera. Entonces, la propiedad intelectual lo que hace es diseñar una serie de sistemas de protección
cada uno con sus propias reglas de juego, cada uno con sus propios sujetos de protección, objetos de protección, plazos de protección, procesos de protección, etc. Por eso es que de tema de propiedad intelectual pueden salir infinidad de temas que queramos explorar, ¿verdad? Porque cada uno de los sistemas tiene sus propias reglas. ¿Por qué se hicieron sistemas? Bueno, porque no le podemos aplicar lo mismo a un poema que a un software, no le podemos aplicar lo mismo a un software que a una vacuna. Entonces, la propiedad intelectual lo que hace es diseñar una serie de sistemas de protección, cada uno diseñado para conocimientos específicos. Entonces, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas, ¿verdad? La rama de la propiedad industrial y la rama de los derechos de autor. Si bien es cierto, en países como los nuestros, pareciera que son temas nuevos, ¿verdad? Eso es por una cuestión cultural, histórica, ¿verdad? En Costa Rica, el tema de propiedad intelectual empezó a tener mayor auge, mayor conciencia a partir de que empezamos a suscribir los tratados de libre comercio, allá a los inicios del año 2000. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los países, cada vez que vienen a negociar tratados de libre comercio con un país, una de las exigencias es: yo estoy dispuesto a intercambiar bienes y servicios con ustedes, siempre y cuando me respeten la propiedad intelectual. ¿Verdad? Entonces, cuando Estados Unidos vino y negoció el Tratado de Libre Comercio, ya por el año 2007, hay todo un capítulo de propiedad intelectual. Por eso es que las leyes se tuvieron que reformar, se tuvieron que adecuar, y ahí empezó a tener un poquito más de conciencia en el país sobre estos temas. Pero vean que no es nada nuevo. El primer tratado internacional que regula el tema de la propiedad industrial data del año 1883, o sea, hace más de 100 años ya existe regulación sobre el tema de propiedad industrial, y en el caso de los derechos de autor, el convenio Berna del año 1886. ¿Por qué es que se hace esa clasificación de esas dos grandes ramas? Bueno, pues simplemente como para tratar de ubicar qué tipo de conocimiento se protege. En propiedad industrial vamos a ubicar, como la palabra lo dice, todo aquel conocimiento que tiene algún componente comercial o industrial, ¿verdad? Estamos hablando de conocimiento que viene a ponerle una solución técnica a alguna problemática o alguna necesidad de la sociedad. Por eso es que ahí vamos a ubicar sistemas como las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, modelos industriales y otros más. Entonces, en propiedad industrial, ahí es una de las, digamos, de los criterios que utilizamos los abogados, ¿verdad? Cuando nos entrevistamos con un investigador que está generando conocimiento, si nosotros vemos que ese conocimiento tiene un componente comercial, industrial, o sea, que se puede explotar a nivel comercial, muy probablemente vamos a estar ubicados acá. ¿Verdad? Aquí se ubican generalmente las ciencias exactas, ¿verdad? Todo lo que es química, en el caso de la universidad, química, biología, física, ¿verdad? Todo este tipo de áreas disciplinarias de ciencias exactas. Y tierra y mar, por lo general se ubican acá. En derechos de autor vamos a ubicar el conocimiento de la humanidad que viene simplemente a incrementar el acervo cultural, artístico y educativo del mundo. ¿Verdad? Es ese conocimiento que no le viene a poner una solución técnica a una necesidad o a alguna problemática a la sociedad. ¿Verdad? Cuando alguien escribe un libro, un cuento, una poesía, no le está poniendo ninguna solución técnica a un problema, simplemente es expresión de ideas. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con expresión de ideas desde el punto de vista literario, educativo o artístico, se ubican los derechos de autor. ¿Verdad? Por eso es que se hace esa clasificación. Entonces, dentro de la propiedad intelectual, vamos a ubicar diferentes sistemas. ¿Cuáles? Bueno, los principales. Los derechos de autor y derechos conexos. Hay uno que se llama modelos de utilidad. Hay otro que se llama diseños industriales. Hay otro que se llama trazados de circuitos integrados, otro que se llama marcas y signos distintivos. Rápidamente, los derechos de autor protegen obras literarias y artísticas, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación, software, bases de datos, videojuegos, se ubica acá. Modelos de utilidad son como, se les llama a nivel de doctrina, como patentes pequeñas, ¿verdad? Porque son invenciones que son muy novedosas, pero que lo que vienen es a mejorar algún aspecto funcional de una tecnología ya existente. Por eso es que se le conoce como patentes pequeñas. Diseños industriales es el sistema que protege todo el aspecto ornamental o estético externo de los productos, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, toda la industria de los automóviles, ¿verdad? A nivel mundial se ubican diseños industriales. Cada vez que un automóvil saca un diseño nuevo, ¿verdad?
Entonces, ese diseño externo se protege a través de un diseño industrial. Aquí en marcas vamos a ubicar todo lo que tiene que ver con los signos, logos, frases que utilizan las empresas para posicionar en el consumidor sus diferentes productos y servicios, para identificar sus productos y servicios. Trazado de circuitos existe, pero básicamente protege todo lo que tiene que ver con microchips, pero casi no se utiliza realmente. Y bueno, no venía ahí, pero otro de los principales sistemas es el de las patentes de invención, ¿verdad? Que en las universidades interesa mucho, que tiene que ver con todas aquellas tecnologías que son totalmente novedosas. Entonces, si quisiéramos profundizar, ¿verdad?, sobre alguno de ellos, tendríamos que hacer solo una sesión. Digamos, si por ejemplo hay un grupo de académicos que les interesa el tema de los derechos de autor, tendríamos que hacer solo una sesión para profundizar en el derecho de autor. Si les interesa patentes. Entonces ahí, como ustedes vieron, por cada sistema salen infinidad de temas y de sesiones que podemos discutir. Muy importante, los sistemas no son excluyentes, ¿verdad? A veces se tiende a pensar que si mi conocimiento se protege por un sistema, ya no le aplico otro, ¿no? Todo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, esto va a quedar grabado, pero los que están aquí presentes, si vemos el video in, en el video in rápidamente podemos encontrar hasta 4 sistemas de protección, ¿verdad? Toda la tecnología de proyección de la información en una pantalla es una patente de invención. El diseño externo es un diseño industrial. Tiene la marca, ¿verdad?, la empresa que fabrica el aparato, y también tiene derechos de autor en todos los manuales de usuario, que son obras literarias, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, en una tecnología podemos tenerlo blindado hasta con 4 o 5 sistemas a la misma vez. Entonces, teniendo clara esa introducción así muy general, muy somera sobre lo que es propiedad intelectual, yo les quería compartir en esta segunda etapa de la presentación un par de casos de estudio para ver, o sea, por qué nos interesa todo eso que hemos hablado, o sea, por qué es importante en la universidad, ¿verdad? Por qué es importante tener reglas claras sobre propiedad intelectual y cómo es que la tenemos que gestionar de forma adecuada para que la universidad logre transferir a la sociedad costarricense y más allá de la sociedad costarricense de forma exitosa los diferentes resultados de investigación. Entonces, este primer caso de estudio es un caso real, ¿verdad?, que sistematizó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ocurrió en la Universidad de París, pero van a ver, cuando le dé lectura, ocurrió allá, pero ocurre todos los días en nuestras universidades de Costa Rica, ¿verdad? Entonces resulta, el caso trata lo siguiente. Resulta que la Universidad de París es patrocinada para llevar a cabo un proyecto de investigación por la empresa Atlas. Es un sistema de track mode que sirve para buscar y encontrar niños y animales. Es una tecnología que pretende encontrar niños y animales. Se firma un convenio de investigación. En el convenio se dice que los derechos de propiedad intelectual generados pertenecen al tutor patrocinador. Segunda parte del caso. El profesor implicado, el profesor responsable de la universidad, le solicita a varios estudiantes que trabajen en el proyecto de investigación. Resulta que un estudiante, realmente brillante, de nombre Simón, ¿verdad?, va más allá de lo que se le pide, de la parte operativa, y genera una brújula junto con otros investigadores. Es una combinación de GPS con frecuencias de onda larga, es decir, hace un aporte intelectual significativo del proyecto. Evidentemente, la intención de la empresa privada es tratar de comercializar esa propiedad intelectual y necesita patentarla, pero la universidad no tiene ninguna política de propiedad intelectual. Entonces, vean a partir de este simple caso, ¿verdad?, que es muy familiar, que ocurre todos los días en las universidades, vean todas las problemáticas que se pueden dar desde el punto de vista de propiedad intelectual. Y resulta que el estudiante se da cuenta que le hace un aporte intelectual significativo y obviamente va a tener un interés y reclama esa propiedad intelectual que él creó. Pero resulta que la universidad ya había negociado con la empresa que la propiedad intelectual era la empresa. Vean el primer problema que se da ahí. Entonces, eso genera automáticamente que la universidad va a tener que negociar con el estudiante, ¿no? Pero para poner el caso todavía más dramático, Simón se fue del país, fue a París, y ahora vive en Bélgica. Entonces, la universidad tiene que empezar por dónde ubican al estudiante. Ahí pasan días, tiempos muy importantes. Cuando finalmente lo encontramos, Simón exagera su contribución y dice que él requiere un 80% de la participación
de los ingresos, ¿verdad? Este es el primer caso del estudio. Y el segundo caso que les quería compartir, porque en realidad lo que quiero es compartirles los casos, ver las principales interrogantes que surgen a partir de los casos y ver qué buenas prácticas o lecciones podemos aprender para que no nos pase eso aquí en la universidad, que pasa, ¿verdad? Este es un caso de la Universidad de París, pero para que vean ustedes, si se pasa allá, evidentemente a nosotros también nos pasa. Otro caso interesante que pasa mucho en las universidades, unos académicos crean un dispositivo médico que permite detectar tempranamente el cáncer de mama, ¿verdad? Yo no soy experto, entonces nada más, no sé, no me interesa de qué área tecnológica, es un dispositivo médico, y se encuentra en una fase de desarrollo del prototipo para probar su funcionamiento. La empresa se acerca a los académicos interesados en la explotación comercial. Hay una empresa que se acerca, se entera, ¿verdad?, que la universidad desarrolló esa tecnología y se acerca interesada en la explotación comercial del dispositivo médico y empiezan a intercambiar información de forma informal. Además de eso, ¿verdad?, el interés de la empresa, obviamente los académicos desean de inmediato publicar un artículo científico divulgando los principales resultados del proyecto, porque en la academia es muy usual, ¿verdad?, es una de las misiones de las universidades, es difundir el conocimiento. Y por su parte, ¿verdad?, la empresa desea de inmediato comenzar la explotación comercial de la tecnología. Entonces vean que ahí tenemos dos intereses contrapuestos, ¿verdad?, que tenemos que resolver de forma inmediata. Y finalmente, ya superamos el proceso de negociación. Cuando la empresa comienza la explotación, una tercera empresa reclama violación de sus derechos de propiedad, ¿verdad? Entonces, vean todos los temas que pueden surgir a partir de esos dos casos de estudio, ¿verdad?, que son por lo general siempre que nos enfrentamos a un proyecto de investigación, a un proyecto de innovación, a nivel de propiedad intelectual, siempre surgen estas cosas. ¿A quién le pertenecen desde el punto de vista de propiedad intelectual los resultados alcanzados? ¿Cuál es la posible distribución, ¿verdad?, en términos de porcentajes de esos derechos de propiedad intelectual? ¿Quién se encargará de gestionar los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque obviamente no se gestionan solos, tiene que haber alguien que asuma ese rol. ¿Cómo se regulará la posible publicación de resultados? ¿Verdad? Ese interés de los académicos siempre por difundir el conocimiento. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿En qué momento se puede hacer? ¿Cómo se llevará a cabo la negociación de transferencia y reparto de beneficios económicos en el eventual caso que esa propiedad intelectual se logre explotar desde el punto de vista comercial? Entonces, teniendo claro esos dos casos de estudio y teniendo claro esas interrogantes que siempre surgen, ¿verdad? Entonces vean todos los temas importantes de propiedad intelectual que tendríamos de tener al menos presente. Y esto les estoy diciendo son los aspectos básicos, ¿verdad? Hay más aspectos que tomar en cuenta, pero por lo menos los básicos para asegurar una efectiva protección y transferencia exitosa de conocimiento. Entonces, temas a considerar importantísimos, todo proyecto de investigación. Uno de los principales y de los que genera siempre mayor problemas si no se negocia adecuadamente, el tema de titularidad de propiedad intelectual. Titularidad, desde el punto de vista de propiedad intelectual, significa quién es el dueño de esa propiedad intelectual. Cuando decimos titular de propiedad intelectual, lo que estamos diciendo es el titular de propiedad intelectual es el dueño, desde el punto de vista patrimonial, de esa propiedad intelectual. Muy importante, cuando ese conocimiento se genera a partir de una vinculación con un ente externo, cómo se tiene que negociar adecuadamente la propiedad intelectual con un ente externo. Entonces, en el caso de la Universidad Nacional, convenios de cooperación, ¿verdad?, que es el clásico ejemplo. Entonces, cuando viene un ente a financiar, un ente externo que viene a financiar esa investigación, cómo se negocia adecuadamente este tema de propiedad intelectual. Inclusive también en casos de venta de servicios, contrato de venta de servicios o cualquier vinculación que hagamos con un ente externo. ¿Cómo se tiene que negociar la propiedad intelectual con el personal vinculado al proyecto? Cuando hablamos del personal vinculado, es el caso de los académicos, es el personal que tiene relación laboral con la universidad. Pero muy importante, no solo tenemos que pensar en los funcionarios académicos, tenemos que pensar en los participantes que no necesariamente tienen una relación laboral con la U.
clásico ejemplo que veíamos en el caso de estudio de los estudiantes. Ustedes saben, lo que la universidad mantiene con los estudiantes es una especie de relación de contrato de educación, ¿verdad? Pero los estudiantes no son nuestros trabajadores. Entonces, eso desde el punto de vista jurídico tiene una gran implicación. ¿Por qué? Porque no le podemos aplicar las políticas de propiedad intelectual de la universidad. Las políticas se las podemos aplicar a los trabajadores, a los funcionarios, a los estudiantes no. Entonces es importantísimo cada vez que existe participación de terceros no vinculados laboralmente a la universidad dentro de un proyecto de investigación, negociar esa propiedad intelectual, porque no le aplican las políticas internas. Obviamente, muy importante el tema de cómo se proyecta la posible explotación de esa propiedad intelectual, y un tema importantísimo, ¿verdad?, que ahora les voy a compartir, que recientemente la universidad acaba de publicar una instrucción sobre la forma de distribución de los beneficios económicos. Esta parte es muy importante porque los países que ya no llevan, las universidades que llevan más camino, ¿verdad?, en estos temas, pues evidentemente han evidenciado que cuando hay sistemas adecuados de incentivos, tanto económicos como no económicos, evidentemente los académicos se participan de una forma más intensa en los procesos de innovación. Es decir, si no incentivamos a la academia, es muy difícil que logremos resultados de innovación. Entonces tienen que haber sistemas que motiven al personal académico, ¿verdad?, a realizar esos procesos de innovación. Y obviamente, ¿verdad?, esa discusión más que nunca hoy cobra una urgencia suprema por todos los cambios legales, legislativos que se están dando a nivel nacional, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de marco de empleo público, que nos trata de meter en un sistema de salario global, donde no existen incentivos, ¿verdad? Entonces, son temas que ya en la universidad deberíamos estar discutiendo, ¿verdad?, de manera urgente, porque eso podría estar matando literalmente la innovación, podría estar matando literalmente el progreso científico y académico del país. Van a lograr políticas públicas que se toman a partir de la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo disociadas del quehacer de las universidades, podrían traer un daño, ¿verdad?, muy severo al progreso del país. Entonces, a partir de esas experiencias, ¿verdad? Bueno, aquí les compartía 2 casos de estudio, pero evidentemente todos los días surgen un montón de situaciones sobre el manejo de la propiedad intelectual que se dan en las universidades. Entonces, a continuación, yo lo que les voy a compartir son algunas reglas de oro, ¿verdad? Yo les llamo así, reglas de oro, porque son reglas como básicas, ¿verdad?, que se deberían de tener presente en en la ejecución de cualquier proyecto de investigación. Quiero aclarar, ¿verdad?, que esas reglas, en el orden en que vienen en la presentación, no es que hay que cumplirlas así, en ese orden, simplemente llevan el orden para efectos de ilustrar lo que les voy a compartir, pero se pueden aplicar en cualquier fase o en cualquier etapa del proyecto de investigación. Obviamente hay algunas que sí se tienen que aplicar en fases específicas, pero lo que les quiero decir es que no llevan ese orden, está ahí en la presentación. Pero entonces, primera regla de oro, regla importantísima, ¿verdad?, que en las universidades siempre se nos olvida. La propiedad intelectual siempre, sí o sí, se debe considerar al inicio de cualquier proyecto de investigación, no al final. Evidentemente, por ese poco conocimiento que hay sobre propiedad intelectual en el país, casi siempre los académicos de las universidades, ¿verdad?, que no tienen tanta experiencia en estos temas, se preocupan por la propiedad intelectual cuando ya tienen el resultado, o sea, al final del proyecto de investigación, ¿verdad?, cuando ya tienen algún resultado intangible. Pero en el momento en que ya consiguieron ese resultado, ¿verdad?, han pasado un montón de fases del proyecto que si yo no las resolví adecuadamente desde el inicio, dan al traste con que esos resultados los pueda proteger de forma efectiva y los pueda transferir más. Si no seguí o no apliqué adecuadamente la PI, la propiedad intelectual desde el inicio, puede ser que inclusive esos resultados muy innovadores ya ni siquiera se puedan proteger. Perdí la oportunidad de protegerlos, ¿verdad? Segunda regla de oro, como ustedes vieron, el sistema de propiedad intelectual, si bien es cierto, es una herramienta de gestión, pues tiene una parte jurídica muy técnica, ¿verdad? Y existen bastantes sistemas de protección
cada uno con sus propias reglas. Entonces, para ponerles un ejemplo, los derechos de autor que regulan todo el tema literario, artístico, ¿verdad? Es todo un sistema en sí mismo, pero no necesariamente se le aplica las mismas reglas a una obra multimedia, ¿verdad? Que a un software dentro del mismo mundo de los derechos de autor. Entonces, dependiendo de la obra, ¿verdad? Artística o literaria, puede ser que se le apliquen reglas distintas, soluciones distintas. Entonces, la API es un sistema de gestión, pero es un sistema también jurídico de apropiación. Entonces, hay una parte que es muy técnica, pero siempre es importante. En caso de duda, o sea, cuando yo me enfrento a un proyecto de investigación y me salta la alerta, pucha, puede ser que esto que estoy generando pueda generar PI, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo se genera. Entonces, recomendación simple, pero que a veces no se sigue. Si tengo dudas y consultas, consulte a las instancias especializadas en el tema. En el caso de la Universidad Nacional, por política interna, la instancia competente en la gestión de los derechos de propiedad intelectual de la Universidad Nacional es la Oficina de Transferencia de Conocimiento y Vinculación Externa, ¿verdad? La oficina se encarga principalmente de los temas de gestión, ¿verdad? De gerenciamiento, de negociación, y toda la parte legal, ¿verdad? En este caso, la Oficina de Asesoría Jurídica le da todo el apoyo jurídico. Actualmente, en mi persona, yo soy el que me encargo de darle todo el apoyo a la Oficina de Transferencia en el tema de jurídico. De hecho, yo me encargo ahorita de todo el tema jurídico de la oficina, no solo de propiedad intelectual, sino de venta de servicios, educación permanente, innovación, emprendimiento. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, temas de transferencia de conocimiento, de propiedad intelectual, pueden hacer la consulta por cualquiera de las dos vías. Irse directo para la oficina de transferencia o venirse para la oficina de asesoría jurídica. Tercera regla, importantísima. Antes de iniciar cualquier proyecto o investigación, realizar un estudio de inteligencia competitiva, ¿verdad? Por eso yo les decía, hay algunas reglas que no necesariamente se aplican en el orden que están en las diapositivas, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, esta es una. Esta sí o sí se tiene que aplicar en la primera fase de cualquier ciclo de innovación. Es más, se debería aplicar ni siquiera en la formulación, en la fase de ideación de ese proyecto de investigación. ¿Qué es inteligencia competitiva? Bueno, y esto, ¿verdad? Las empresas privadas que son súper agresivas en temas de innovación tienen departamentos especializados haciendo monitoreo día a día de las tendencias a nivel mundial en temas de inteligencia competitiva. Adelante. Pero recuerdo que la OCDE tiene un formulario, ¿verdad? Yo puedo pedir ese servicio de la OCDE. Ahorita les voy a compartir eso que nos recuerdan a Francis. La oficina de transferencia ofrece este servicio. Antes de ir a esa parte, para los que no conocen, ¿verdad? Inteligencia competitiva, bueno, ustedes saben que en este mundo de la información, donde prácticamente todo está accesible a través de Internet, a través del mundo digital, ¿verdad? Circula gran cantidad de información, ¿verdad? La inteligencia competitiva son herramientas para saber de qué forma capturar esa información que está circulando en Internet para un propósito determinado, en el caso de nosotros de las universidades, para proyectos de investigación e innovación, capturarla, saberla analizar y saberla interpretar para la toma de decisiones estratégicas. Eso es la inteligencia competitiva. Para darles un ejemplo, en Cuba, ¿verdad? Que a pesar de que Cuba es un país socialista, ¿verdad? Que uno pensaría que no aplican PI, pero son fuertísimos en propiedad intelectual, los cubanos, por el embargo comercial, ¿verdad? Tienen que cuidar muy celosamente los pocos recursos que se invierten en investigación. Pues en Cuba, por ejemplo, a un investigador no le aprueban un proyecto de investigación si no logra demostrar a través de un estudio de inteligencia competitiva que su investigación es innovadora. O sea, si usted no me logra demostrar que eso que usted va a investigar, que va a tardar 5, 10, 15 años, es innovador, ni siquiera se arriba, no se lo aprueban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque con estos informes se accesan a bases de datos de todo el mundo, bases de datos de patentes, bases de datos comerciales, bases de datos jurídicas. Entonces, con solo que, digamos, yo propongo un tema X, con solo que se encuentre algún artículo, alguna ponencia, algo similar o idéntico en otro país, ¿verdad? Yo
los cubanos dicen, no voy a invertir en eso, y ya se está inventando. Bueno, ya que el país pasó por esa curva de aprendizaje, entonces no me interesa. Entonces, la inteligencia competitiva es una herramienta muy así que debería ser parte, ¿verdad?, del quehacer académico diario, porque con la inteligencia competitiva yo puedo determinar, por ejemplo, si mi investigación es innovadora o no, si mi investigación violenta propiedad intelectual de terceros o no. Vimos el caso de estudio, ¿verdad?, que la universidad genera la tecnología, se la licencia a una empresa para que la explote, y después aparece una tercera empresa que demanda a esa empresa por violación de propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Muy probablemente los académicos empezaron a investigar, no se preocuparon si ya se estaba protegido, ¿verdad?, y aparece una empresa y dice, no, usted no puede explotar esto, y yo lo tengo patentado, lo tengo protegido por algunos de los medios, algunos de los sistemas de protección. Entonces, con inteligencia competitiva, yo puedo definir si mi investigación es innovadora o no, si violento propiedad intelectual de terceros o no. Puedo, por ejemplo, establecer cuáles son las principales empresas en el mercado que estarían interesadas en esa tecnología. Puedo también buscar partners, ¿verdad?, si me interesa ver qué investigadores a nivel mundial están estudiando sobre una línea de investigación que yo quiero incursionar, yo puedo accesarlo a través de un informe de inteligencia competitiva. Entonces, son muchos objetivos los que se pueden lograr a través de un informe de inteligencia competitiva. Y muy importante, si bien es cierto, casi que es primordial aplicarlo al inicio, igual se puede aplicar a lo largo del ciclo de innovación, ¿verdad? Porque puede ser que en el momento que yo hice inteligencia competitiva, me arrojaba que la investigación era innovadora, pero puede ser que a los 2 años ya apareció algo. Entonces, los informes son muy importantes, estarlos haciendo periódicamente por si tengo que reorientar o modificar mi ciclo de innovación. Bueno, y perdón, y con lo que decía Ana Francis, la oficina de transferencia ofrece ese servicio, ¿verdad? La oficina de transferencia ofrece el servicio de informes de inteligencia competitiva, sobre todo cuando tienen el propósito de ver eso, si es innovador o viola la propiedad intelectual o tiene mercado, ¿verdad? Porque otra cosa que se me olvida, otro de los aspectos importantes de la inteligencia es que puede ser que yo haga el estudio de inteligencia y me dé cuenta que es innovador, ¿verdad? Que no hay nadie que esté investigando sobre eso. Me di cuenta que no viola la propiedad intelectual, pero resulta que esa tecnología muy probablemente no se va a poder llevar al mercado. Es muy poco probable, ¿cómo se llama?, industrializarla. Entonces, un informe de inteligencia me puede decir desde el inicio si eso que yo pretendo investigar tiene potencial de transferencia o no. Entonces, si la respuesta es no, vale la pena investigar en eso, ¿verdad? Vale la pena que invertamos un montón de tiempo para una tecnología que no se va a poder llevar al mercado, ¿verdad? La otra es el servicio hacia afuera, porque es que hay veces que vienen empresas que quieren que uno haga investigación compartida con ellos, pero la empresa podría contratar el servicio de la OCDE para hacer ese estudio de... Sí, ahorita la OCDE tiene firmado un convenio con el Registro Público Nacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que nos convierte en un CATI. Un CATI es un Centro de Atención a la Tecnología e Innovación, que es una figura que creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ha estado tratando de implementar en los países en vías de desarrollo para fomentar, ¿verdad?, estos temas de innovación y propiedad intelectual en toda la ciudadanía del país, ¿verdad? Porque lo que pretende eso es que esos servicios se ofrezcan gratuitamente, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. En el caso de la U, nosotros somos un CATI, pero estamos en la primera fase, donde solo podemos brindar servicios a lo interno. Pero sí está proyectado que hay un tema jurídico ahí que hay que resolver, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, en el momento que se resuelva ese tema jurídico, poderlo hacer hacia lo externo. Pero, Ana Francis, digamos, yo siento que si ya hay una vinculación, ¿verdad? O sea, diferente, vamos a ver, para ver si me explico mejor. Si llega una persona, ¿verdad?, de la comunidad a pedir el servicio solita, le vamos a tener que decirle que lamentablemente ahorita no. Pero el caso que usted menciona es diferente, porque si es una empresa privada que ya tiene una vinculación con un proyecto de investigación, ¿verdad?, ahí sí se podría explorar, porque puede surgir un ganar-ganar, ¿verdad?, tanto de la universidad como de la empresa. Entonces ese caso que usted propone, yo no lo excluiría, pero habría que analizarlo. Otra de las reglas importantes, ¿verdad?, las lecciones aprendidas en propiedad intelectual, tiene que ver con el tema de la titularidad. Importantísimo. Tener claras, ¿verdad?, pero no solamente claras, sino bien negociadas las reglas de titularidad desde el inicio. Es decir,
¿Quiénes van a ser los futuros dueños de la propiedad intelectual si es que se generan resultados susceptibles de generar propiedad intelectual? Entonces, vean, este es uno de los temas más complicados a nivel de propiedad intelectual, porque las reglas de titularidad, para poderlas definir, ¿verdad? Tenemos que primero analizar qué es lo que establece la legislación nacional, reglas de titularidad. Después tenemos que irnos al interno de cada organización, en el caso de la universidad, qué es lo que dicen las políticas de propiedad intelectual universitaria. Y si no encontramos solución ahí, ni en la legislación nacional, en las políticas se negocian los contratos, ¿verdad? Entonces, ya, ¿por qué les comento esto? Ya les voy a decir por qué. Entonces, vean qué complejo. Entonces, con el primer caso de estudio, ¿verdad? Que estábamos viendo, participa la Universidad de París, participa un ente patrocinador, participan los investigadores y participan estudiantes. Entonces, en un ciclo de innovación, ¿verdad? Tenemos que definir, perfectamente podríamos tener que definir las reglas de titularidad de 4 actores diferentes. A nivel institucional, la Universidad Nacional, el ente externo, si es que participa un ente externo, el personal vinculado laboralmente y el personal no vinculado laboralmente. Entonces, vean todo lo que se pueda como en el caso de estudio. Si, por ejemplo, esa investigación va a ser financiada parcial, totalmente, por un ente externo, por ejemplo, pensemos en un convenio de cooperación, ¿verdad? Viene una primera negociación a nivel institucional entre la universidad y ese ente externo, ¿verdad? A nivel de entes externos, casi que siempre, por regla general, encontramos 2 tipos de entes externos. Entes externos que financian investigaciones que no les interesa condicionar la propiedad intelectual, es decir, la liberan. O sea, a mí me interesa simplemente financiar, porque es un tema que me interesa, el cambio climático. Quiero, ¿verdad?, simplemente aportarle a la humanidad en el cambio climático. Si salen productos de propiedad intelectual, no me interesa participar, ¿verdad? Que ese es el caso como más sencillo para la universidad, ¿verdad? Porque no hay que entrar en una negociación. Pero una gran mayoría de entes externos dicen, yo pongo el dinero, pero sí me interesa participar en una posible explotación de esa propiedad intelectual. Entonces, obviamente, cuando se trata de proyectos de investigación donde participan entes externos, sobre todo a través de convenios de cooperación que financian total o parcialmente ese proyecto, sí o sí, esa relación tiene que estar formalizada, ¿verdad? Y en ese convenio, en ese instrumento, tiene que estar ya negociada la parte de PI, porque si no, nos sucede lo que le sucedió a la Universidad de París en el caso de estudio, ¿verdad? No tuvieron presente esto y se metió un estudiante por ahí, no se negoció nada con el estudiante y vino a dar el traste con la negociación inicial. Esta negociación, obviamente, estos 2 de abajo van a tener que estar alineados a la negociación de arriba. Entonces, quitemos el ente externo, que es el segundo caso. El segundo caso que de estudio que vimos son académicos que con fondos BES hacen un proyecto de investigación y generan una tecnología. Entonces ahí quitamos al ente externo. Pero igual hay que definir las reglas de propiedad intelectual de la universidad, de los funcionarios y del personal no vinculado laboralmente. Entonces, rápidamente, porque esto puede ser tema de toda una tarde, rápidamente, según las políticas internas de la universidad, desde el punto de vista patrimonial, todo el conocimiento que generan nuestros funcionarios le pertenece a la universidad. La propiedad intelectual básicamente genera 2 derechos cada vez que alguien crea el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es que siempre se me reconozca que yo soy el creador de ese conocimiento, ese derecho no se negocia, ese derecho es permanente, ¿verdad? Pero existe el otro derecho, que es el derecho que mueve la industria, que es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial tiene que ver con todas las formas que se puede imaginar una persona de explotación de una propiedad intelectual. Entonces, todas las formas de disposición de una propiedad intelectual, si se reproduce, no se reproduce, si se comparte, no se comparte, si se sube a internet, no, o sea, cualquier acto de disposición entra dentro de los derechos patrimoniales. Y ese derecho patrimonial, en el caso de conocimiento generado interno de la universidad, las políticas de fomento y protección de la propiedad intelectual de la universidad dicen que le pertenece a la Universidad Nacional. Como el derecho moral no muere, como el derecho moral es eterno, a pesar de que la parte patrimonial es de la U, ¿verdad? La U siempre va a tener que reconocer el derecho moral de sus académicos. En el nuevo reglamento sigue así estipulado.
sigue así. Claro, de entrada puede sonar muy desalentador, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, dice, si todo le da cara a la universidad, ¿verdad? Tal vez el académico, bueno, pero el tema es un tema estratégico. ¿Por qué es que el derecho patrimonial le queda a la universidad? Porque por varias razones. Uno, porque es un tema técnico, ¿verdad? Que hay que empezar a hacer un proceso de registro. Los procesos de registro, por lo general, son muy caros, ¿verdad? Entonces, la idea es que la universidad asuma todo ese proceso, pero no es que la U dice, no, ¿verdad? Saca al académico de la ecuación, no. Obviamente, esa estrategia de protección se hace junto con el académico, que al final de cuentas es el experto. ¿Y dónde estaría el beneficio del académico? En la parte de si la universidad logra explotar comercialmente eso y logra recibir ingresos, entonces el académico va a tener una participación en esos ingresos. En otras palabras, para darles un ejemplo, si las políticas dijeran que la parte patrimonial no le pertenece a la U, entonces los académicos tendrían que hacerse cargo de todo el proceso de protección y todo el proceso de registro, y eso, ¿verdad? Y eso es sumamente complejo. Para darles un ejemplo, una patente puede durar de 3 a 6 años, todo el proceso de patentamiento, y es carísimo, ¿verdad? Nosotros las que hemos tenido aquí en la universidad superan los $15,000 solo el proceso de registro, y no en todos los países, ¿verdad? En algunos países. Entonces, la política dice que la parte patrimonial es de la U, respetando la parte moral de los autores. ¿Qué pasa con los entes externos? ¿Qué pasa si se acerca un ente externo que dice yo quiero financiar una investigación de la universidad? ¿Verdad? En el caso de la universidad se pueden dar dos supuestos: la investigación conjunta o la investigación contratada. ¿Cuál es la diferencia? La investigación conjunta es la que se da por vía de cooperación. Pero viene un ente y simplemente tiene un objetivo común con nosotros y hacemos una contraprestación recíproca de dinero, recursos humanos, conocimiento. Es algo más colaborativo, ¿verdad? La otra vía es venta de servicios, investigación contratada. Cuando viene el ente y dice, yo necesito una I+D específica para mi empresa y estoy dispuesto a pagarla. Entonces, como está dispuesto a pagarla, la universidad dice, sí, yo se la hago, vale tal. Esas son las dos vías. En cualquiera de las dos vías, ¿verdad? Cooperación, venta de servicios, hay que negociar propiedad intelectual. Entonces, en la U, ¿verdad? Existe el artículo 72 del reglamento de la vinculación externa remunerada y la cooperación externa y la relación profunda 1, que dice que en esos casos queda negociación. Entonces, a diferencia, porque hay que aprender de las curvas de aprendizaje por las que ya han pasado otras universidades. Las universidades que han puesto que la propiedad intelectual es de la U en los casos, los entes externos no quieren negociar con esas universidades. Y una vez de entrada les dicen, la propiedad intelectual le queda a la U, ni siquiera van y se vinculan. Nosotros lo que hicimos fue dejarlo abierto, queda negociación. Entonces, en cada caso concreto, queda negociación. De una vez les adelanto, si es investigación contratada, por lo general la propiedad intelectual le queda a la empresa, la está pagando. Donde hay margen de negociación es en la cooperación, ¿verdad? Porque los dos estamos poniendo, digamos. Y otra cosa que quería hacer notar en ese punto, que sí, porque si me equivoco, es que en la investigación conjunta, en términos de administrativos de la universidad, por ejemplo, uno como académico puede inscribir esto como un proyecto, ¿verdad? En cambio, la investigación contratada no, ¿verdad? Es algo que no tiene, por ejemplo, una carga académica, ¿verdad? Es algo importante y de pronto interesante revisar porque es así. Claro, esa pregunta que usted hace, María, interesantísima. Si nos vamos al plano de gestión, el operativo, es más sencillo hacer una investigación contratada que una investigación conjunta. Porque la investigación conjunta tenemos que negociar un convenio de cooperación que lleva todas las reglas de cooperación. Hay que negociar jornadas, en cambio la investigación contratada se hace por la vía de venta de servicios. Pero tal vez algunos académicos puedan ver en términos prácticos también, no es tan sencillo si es contratada, porque el no tener jornada crea una serie de... Pero recuerda que la venta de servicios, digamos, como está regulada la venta de servicios a nivel de la U, es que si usted se mete a hacer venta de servicios, es adicional a tu jornada. Entonces el reglamento te dice, como una forma de compensarte por esa labor adicional, te podemos pagar un incentivo de los fondos externos que se reciben. Entonces, yo comparto totalmente con usted, tal vez yo lo estoy viendo desde el punto de vista de formalización. Para ponerles un ejemplo, si Flores llega a la Escuela de Química a pedir una investigación contratada y se ponen de acuerdo en los aspectos técnicos del proyecto en 15 días, en una semana más estaba firmado el contrato. En cooperación, ¿no? Porque en cooperación
como se hace con las jornadas de los académicos. O sea, la venta de servicios todo se financia con el ente externo. Entonces es simplemente ponerse de acuerdo con el ente externo y firmar el contrato. En cooperación, como se implica el uso de fondos universitarios, jornadas académicas, conocimiento previo, laboratorios, etcétera, Yo etcétera. diría que todavía, porque nosotros tenemos casos de académicos, convenios de contratación que terminan siendo súper difíciles de negociar versus casos de investigación conjunta que han resultado más sencillos. Creo que ahí depende mucho del tipo de empresa también con la que se negocia. Pero ese tema que usted está poniendo, María, interesantísimo para la discusión que vamos a tener Sí, al final. claro. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no, en principio, no debería, ¿verdad? Debería ser, digamos, las experiencias que yo he tenido, ¿verdad? En la OSDE, los hemos negociado en 15 días. ¿Verdad? Nos ponemos de acuerdo, hacemos el contrato rápido y en 15 días ya está funcionando. ¿Verdad? Entonces, pero es parte de las discusiones que hay que ir haciendo en la universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un tema crítico en las universidades es que estos temas de innovación tienen que ver con la vinculación a los diferentes sectores de la sociedad y los tiempos de los actores de la sociedad es rápido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar formas ágiles, ¿verdad? De relacionarnos, porque si no estamos perdiendo esas oportunidades de vinculación. Entonces, ya, si hacer un proceso de vinculación se nos va un mes, 2 meses, 3 meses, ahí hay una alerta roja, ¿por qué nos está yendo tanto tiempo en vincularnos, ¿verdad? Porque las empresas, donde ven que, digamos, que pasan 3 meses y no salió y se desmotivan y se terminan yendo o contratando a otro actor, ¿verdad? Entonces les decía que con los entes externos queda negociación en cada proceso de vinculación. El personal vinculado laboralmente, ya les adelanté, ¿verdad? La parte patrimonial le pertenece a la U, se le respeta la parte moral y la participación en los beneficios económicos de una posible explotación comercial. Y el personal no vinculado laboralmente, que por lo general son estudiantes o investigadores participantes de otras instituciones, ¿verdad? Este es uno problemático que se tiene que resolver al inicio. ¿Por qué? Porque como a ellos no les aplican las reglas internas, no podemos decir que la propiedad intelectual que ellos generen desde el punto de vista patrimonial pertenece a la U. Entonces, ahí tenemos que irnos a la legislación nacional. A ellos les aplica la legislación nacional. Y la legislación nacional parte del principio que es dueño de la parte patrimonial quien crea conocimiento. De hecho, la excepción a nivel de legislación nacional es si yo creo el conocimiento estando en una relación laboral. Estando en una relación laboral, si ustedes buscan la ley de derechos de autor y artículo 4 la ley de patentes, dice que ese derecho patrimonial se le transfiere al patrón. Pero desde el principio que viene en la legislación nacional, por lo menos en otros países, si viene resuelto el tema estudiantil, Costa Rica no, ustedes no van a encontrar normas a nivel nacional, por ejemplo, de la parte estudiantil. Entonces, al aplicárseles el principio de que la propiedad intelectual es de ellos, sí o sí, si vamos a participar estudiantes o terceros, tenemos que negociar antes de esa participación el tema de la API, porque si no nos pasa lo que le pasó a la Universidad de París. Este estudiante, como no se negoció, no había políticas de PI en la Universidad de París, no se negoció nada con él crea la propiedad intelectual, él aplica la legislación nacional. Y él dice, yo soy dueño de esa propiedad intelectual. Entonces, por eso es que la universidad después tiene que correr, ¿verdad? Buscarlo, esté donde esté, y negociar con él. Y vean que la negociación ya dijo, no, ya no, o sea, si no me dan el 80%, no negocio. Por eso es que la API se tiene que ver desde el inicio, no al final. Que si yo la veo al final, empiezan a presentar esta serie de problemas y de problemáticas que van al traste con la efectiva protección de la propiedad intelectual. Para eso es que firma el contrato de cesión de derecho. A eso bien. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo a firmar una sesión de derechos y después la contribución intelectual del estudiante si es significativa en el proyecto? Ya vamos con eso, Ana Francis, déme un chancecito. Entonces, con el personal que tiene relación laboral con la U, ¿verdad? Las reglas son las siguientes. Al ser financiados con fondos públicos, la titularidad le pertenece a la universidad. El académico siempre va a tener derecho a que su nombre figure como autor de la creación intelectual. La universidad es la titular de la creación intelectual y tiene la exclusividad de disponer de la misma. Por eso es que si hay una empresa que es interesada en explotar ese conocimiento, el académico no puede negociar directamente con la empresa, porque es un activo de la institución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el académico? Acudir a la instancia
de negociación, que es la oficina de transferencia, y empezar, no es que al académico, porque no, lo quiero aclarar, no es que al académico se le saca, ¿no? Sino que se le participa en ese proceso conjunto, pero tiene que hacerlo a través de la instancia institucional que tiene la representación legal de la universidad, que en este caso es la oficina de transferencia. En el 2017 hubo un cambio muy importante en la normativa, y es que todos los temas de propiedad intelectual, emprendimiento, educación permanente, venta de servicios, la representación legal se delegó del rector al director de la oficina. Entonces, es todavía más rápido hacerlo, más ágil. Y muy importante, ¿verdad? Esta parte. El académico tendrá derecho a un incentivo económico en caso de que la UNA comercialice la creación intelectual. Entonces, al final de la presentación vamos a ver que la universidad ya aprobó, porque la universidad por muchos años no tuvo aprobada la forma de distribución. Recientemente en febrero se aprobó esa forma de distribución de beneficios económicos. Y aquí está su pregunta, Ana Francis. ¿Qué pasa con el personal no vinculado a la universidad? Caso de estudiantes, caso de colaboradores externos, investigadores externos, pasantes externos, etcétera. ¿Qué pasa? Al no estar vinculados con la universidad laboralmente, ¿verdad? Si ellos hacen un aporte intelectual significativo, ellos pueden alegar que esa propiedad intelectual les pertenece. Entonces, para evitar estos malos entendidos, ¿verdad? Como vimos en el caso de estudio número 1, lo que hay que hacer es lo que decía Francis, negociar con ellos desde el inicio, ¿verdad? Y informarles las reglas de cómo va a funcionar su participación desde el punto de vista de la propiedad intelectual en el proyecto, ¿verdad? Cuando yo incorporo, por ejemplo, a un estudiante, a un PPA, proyecto de investigación, ese proyecto de investigación está siendo financiado con fondos públicos. Entonces el proyecto, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, todo lo que surge de ese proyecto le debería de pertenecer a la universidad, pero eso hay que informárselo al tercero, al participante. Mire, si usted está interesado en participar en este proyecto, las reglas son las siguientes. Todo lo que aquí, los resultados que se vayan a generar, van a ser propiedad intelectual de la U. Y ustedes me van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué aliciente va a tener ese estudiante o ese colaborador externo? Le aplicamos las mismas reglas del académico, lo que preguntaba Ana Francis. Si ese estudiante, como en el caso de la Universidad de París, hace un aporte intelectual significativo, sería muy injusto sacarlo, ¿verdad?, de la ecuación. Entonces, lo que hay que decirles es que si el día de mañana la universidad logra explotar comercialmente esa propiedad intelectual, ellos pueden ser también sujetos de obtener ingresos económicos por la explotación de esa propiedad intelectual, dependiendo del aporte que hayan hecho. La consulta sería, eso es en el caso de los PPAs, que queda muy claro, pero las tesis en la universidad no son PPAs escritos, ¿verdad? Ahí funciona igual, porque pongo el caso de un estudiante, pensemos a alguien, que esto sucede en algunas escuelas, plantea una tesis, ¿verdad? Incluso alguien que la plantea bastante solito, no dentro de un PPA, y desarrolla un producto, usa cosas de laboratorio y luego quiere, pues, va saliendo, ¿no? Y quiere hacer su emprendimiento. Ahí, ¿cómo funciona? Excelente pregunta esa, María. Eso está regulado en el Reglamento General de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. Hay un capítulo específico para trabajos de finales de graduación, y hay una parte a partir del artículo 85, que de hecho acaba de una reforma el año pasado, creo, antepasado, 2021, a todo el tema de propiedad intelectual. Entonces, ahí se regula, en el artículo 85, se regula que si todo el conocimiento, vamos a ver, también me devuelve. Si ustedes leen el reglamento parte de que se supone que el trabajo final de graduación es un ejercicio para que el estudiante sea el que desarrolle toda la parte innovadora, creativa, ¿verdad? O sea, lo que se espera es que él sea el que ponga en práctica sus conocimientos que adquirió durante todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bajo ese principio, el artículo 85 nuestro parte de que la propiedad intelectual del trabajo final de graduación le pertenece al estudiante, ¿verdad? Pero como todo en la vida, los principios tienen excepciones. Ese es el principio. La regla general es que pertenece al estudiante. ¿Qué pasa si el estudiante, para hacer ese trabajo final de graduación, sí se incorporó dentro de un PPA? ¿Verdad? Entonces el trabajo final más bien se deriva del conocimiento de ese PPA. ¿Qué pasa si ese trabajo final de graduación el estudiante lo hizo en colaboración con una empresa privada o una organización pública? Que sucede mucho, ¿verdad? Las famosas prácticas que van los estudiantes a hacer una organización. Entonces, el artículo 86 regula las excepciones. Pues, principio, la PI es del estudiante.
Si el trabajo final de graduación se deriva de un PPA o de un área, la propiedad intelectual le pertenece a la universidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Eso es lo que dice la norma. Ahora, ¿cómo funciona la práctica? La práctica funciona así. Entonces, los funcionarios responsables del proyecto tienen que estar muy atentos, ¿verdad?, de lo que se esté generando en ese proyecto. Porque recuerden que el trabajo final es una obra literaria, ¿verdad? Y eso está protegido por derechos de autor. Y yo no puedo decir que esa obra literaria es de la U. O sea, el informe escrito siempre va a ser del estudiante. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Si en ese informe escrito el estudiante va a revelar propiedad industrial del PPA o el área. Entonces, ejemplo, ¿cómo funciona en la práctica? Si yo estudiante estoy dentro de un PPA y el PPA sería un trabajo final, pero en el PPA se genera una patente, ¿verdad? Entonces, ese estudiante va a generar una obra literaria que es de él, pero para poder expresar la patente en esa obra literaria tiene que pedirle permiso a la universidad porque la patente no le pertenece. Entonces, esa reforma que hicimos al reglamento, que salió porque salió la ODU, regula todos esos supuestos. Entonces, si se detecta que hay un posible tema de propiedad industrial que no está protegido, porque la propiedad industrial, a diferencia de los derechos de autor se protegen desde el momento en que yo creo la obra. O sea, el momento que yo le doy fin a mi trabajo final de grabación está protegida. El momento en que yo le doy fin a mi novela, está protegida. La propiedad industrial no. La propiedad industrial hay que ir a procesos de registro. Hasta que está registrada se protege. Entonces, el reglamento prevé esos supuestos. ¿Qué pasa si hay un tema de propiedad industrial ahí por ahí? Entonces se le puede dar permiso al estudiante que haga su trabajo final, pero esa parte se protege por confidencialidad. Entonces, el estudiante hace su investigación, no se le da permiso de publicar, le pasa una copia del documento al comité asesor, al lector, al tutor, le pasa el documento a la comisión de trabajos y le pasa al tribunal evaluador. A todos ellos, a todos los integrantes de estos órganos hay que informarles que hay información sensible y confidencial y que se les da el documento solo para que lo lean para efectos de la evaluación. Y usted me va a decir, pero igual al final se hace una defensa oral y pública. Entonces el reglamento prevé que en la defensa oral y pública se pueda proteger esa parte confidencial y no atenta contra la evaluación, porque se supone que ya los integrantes del tribunal recibieron el documento con anticipación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esas defensas? Que el estudiante se le da permiso que no revele la parte que puede poner en riesgo la propiedad industrial. Y se puede dar en ambos sentidos. Se puede dar en el sentido que el trabajo final contenga propiedad industrial de la U, contenga propiedad industrial de una empresa externa o contenga propiedad industrial del mismo estudiante. Porque pensemos el caso, que digamos que el estudiante, el ejemplo que usted ponía, el estudiante desarrolla su propia idea, desarrolla su propia investigación y en el camino se da cuenta que ahí puede salir una patente. Entonces el estudiante le puede pedir a la Comisión de Trabajo Final de Graduación que le clasifiquen esa parte de confidencial. Entonces opera lo mismo, ahora él en la defensa nada más divulga los resultados, que no pongan en riesgo su propiedad industrial. ¿Qué sucede con el depósito en las bibliotecas? Se aplica una figura que se llama embargo. Entonces, cuando el documento va al repositorio digital o a las bibliotecas de manera física, se le indica a la biblioteca que tales capítulos están embargados. Eso quiere decir que no se pueden divulgar hasta que se supere cierto tiempo. Y usted me va a decir, ¿y cómo se determina ese tiempo? Se determina dependiendo de los plazos de protección. Esto funciona así. La legislación de propiedad industrial funciona así. Se protege si yo lo registré. ¿Sí? Por un ejemplo, yo hago un invento totalmente novedoso, que es patentable. Hasta que yo no hago el proceso de registro, esa invención no está protegida. Que ahí estamos con otra regla. Por eso es que no conviene publicar antes de tiempo. Y yo puedo estar matando la propiedad industrial. Pero bueno, entonces los sistemas legales de propiedad industrial funcionan aquí en Costa Rica y en el resto del mundo de la siguiente forma. En el momento que yo hago la solicitud de registro, independientemente que el proceso de registro dure 1, 2, 3, 4, 5, todos los años que tenga que durar, ya la ley protege esa propiedad intelectual. Entonces, es muy sencillo. ¿Cómo funciona esto en temas universitarios? Digamos que el estudiante tiene una posible patente. Entonces, se va a depositar el documento y la patente está contenida en el capítulo 6 o en un anexo del trabajo final de grabación. Entonces se le dice al estudiante, la vamos a embargar por un año, porque recuerden que la universidad tiene la misión de difundir el conocimiento.
Entonces nosotros no podemos guardarnos ese conocimiento perennemente. Entonces al estudiante se le da un plazo de 6 meses, un año. ¿Para qué? Para que en ese plazo de 6 años, perdón, de 6 meses, un año, él decida si inicia el proceso de protección o no. Si no lo inicia, es que no está interesado, se libera el conocimiento. Si lo inicia, ya está protegido. ¿Verdad? Así funciona. Es igual que ahorita, ya me estoy adelantando a una de las reglas, es exactamente igual que con las publicaciones científicas. ¿Qué sucede cuando se generaron resultados que son protegibles, pero los académicos quieren ya publicar científicamente? Entonces, ahí hay que tomar una decisión. O les decimos que demoren esa publicación un poquito, por lo menos para iniciar el proceso de registro, porque ya en el momento que se hace la solicitud ya está protegido, ya pueden publicar lo que quieran. O si no podemos hacer el proceso de registro inmediatamente, la recomendación siempre es publiquen de forma que no comprometan ellos. Es decir, no publiquen los resultados, no publiquen el cómo, publiquen, hay formas de publicar que uno logra. Por ejemplo, en un rango. Exactamente. Yo codifico, ¿verdad? Tenemos una fórmula química, yo digo, ya va de tanto a tanto, ¿verdad? No digo cuál es el rango preciso, ¿verdad? Codifico la información o hago más énfasis a los resultados, pero no digo cómo llegué a esos resultados, porque por lo general es la API que protege el cómo yo llegué a ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, resumiendo, en temas de trabajo final de grabación, si la idea del estudiante es de él, no está inmerso en un PPA, la propiedad intelectual es de él. Si está inmerso en un PPA, ¿verdad? La propiedad intelectual le pertenece a la universidad. Entonces ahí, si dentro de ese PPA se genera alguna propiedad industrial que haya que proteger, él tiene que coordinar con los académicos para ver qué puede revelar en su trabajo final y qué no puede revelar. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Muy sencillo, lo que decía Ana Francis ahora. Ana Francis ya tiene mucha experiencia en eso. Era muy sencillo, es decirle al estudiante, vean, aquí se puede generar algo innovador, esa propiedad intelectual es de la U, ¿verdad? Entonces, si usted quiere participar en mi PPA, ¿verdad? En proyecto de investigación, tiene que firmar un compromiso de confidencialidad y una cesión de derechos de propiedad intelectual a favor de la institución. Eso es un documento, ¿verdad? Para los que no lo conocen, es un documento. Básicamente dice 2 cosas, ¿verdad? Para resumirse. Básicamente le informamos al estudiante que si se genera propiedad intelectual en ese proyecto no le pertenece a él, pertenece a la U. Entonces, que si se genera algún aporte, yo cedo. Cuando hay una cesión de derechos de propiedad, eso es lo que significa. Cesión es, yo cedo mis derechos de PEI a un tercero. O sea, me desprendo los derechos y se los doy a la universidad. Y lo otro muy importante, mantengo todo lo que se está generando en ese PPA confidencial. Porque si yo lo divulgo, puedo estar matando esa propiedad intelectual. De hecho, eso es una de las reglas de oro. Todos los proyectos de investigación siempre nacen confidenciales. O sea, todo lo que se va generando debería ser confidencial. Porque no sabemos, ¿verdad?, cuál sistema de propiedad intelectual se va a aplicar hasta que tengamos ya los resultados finales. Entonces, mientras tanto, siempre es recomendable mantenerlo confidencial. Pero nada, en ese caso, usted puede pasar una carta de derechos de confidencialidad a un estudiante inscrito en PPA. O sea, no, nosotros tenemos a ustedes. Sí, cualquier. Todos los periodistas míos lo firman. Y los periodistas tenemos ahora, sí, importados, ¿no? Que estén incorporados por PPA, ¿no? O sea, con solo que tengan participación, independientemente que esté formalizado o no sea participación. Pero por eso preguntaba el caso anterior, porque en ese caso es lo que a mí me queda siempre de verdad, que puede haber una persona con la intención de solo hacer una tesis, pero puede haber una persona con la intención de generar un proyecto propio. Entonces, en este caso, serviría para, o sea, se le puede presentar a ambos clientes. Sí, o sea, se aplica para cualquier participante externo que no tiene relación laboral con la U, que se va a involucrar en el proyecto. O sea, aunque se involucre un día, puede ser que se involucre en una etapa, puede ser que sus labores sean muy operativas, pero siempre es mejor porque va a tener acceso a información, a conocimiento, ¿verdad?, que no le pertenece. Entonces, la oficina de transferencia, en conjunto con la asesoría jurídica, ya tiene un modelo de estos compromisos de confidencialidad y de derechos de propiedad intelectual. Entonces, cuando requieran alguno de estos, nosotros se los podemos facilitar. Muchísimo gusto. Daniela, que tal vez lo podemos colgar en la página.
Perfecto. Sí, sí, claro. Sigue siendo el mismo machutillo de Se ha ido actualizando. Ya la última versión es de febrero este año. febrero. Pero son cambios muy O pequeños. sea, no cambia, por ejemplo, los que yo tengo firmados de hace 2, 3 años, En un 90% es el mismo, pero igual le voy a mandar la última versión. ok. Creo que le hemos metido lo de los trabajos finales, que en la versión, o sea, la versión original sirve para aplicar en trabajos finales, pero para tenerlo todavía más claro, ahí se le puso expresamente el caso de trabajo final de declaración, ¿verdad? Tenga claro, ahí se, como una reforma en reglamento, entonces ya esta nueva versión establece, conforme con el artículo 86, se aplica una excepción, ¿verdad? Entonces, a pedirle permiso a la. Bueno, ya esto lo vemos, las investigaciones conjuntas, lo vamos a pasar. ¿Qué hacer en investigaciones conjuntas? Investigaciones conjuntas, cada vez que nos vamos a relacionar con un ente externo, evidentemente hay que formar, lo más conveniente es formalizar esa relación. La universidad, por lo general, formaliza eso a través de convenios de cooperación o a través de contratos de venta de servicios. Pero puede ser que al inicio, ¿verdad?, no se tuviera tan claro que se iban a generar derechos de propiedad intelectual. Entonces, siempre es recomendable, adicionalmente a eso, ahora tienen experiencia en eso también, firmar un acuerdo de cotitularidad. ¿Qué es un acuerdo de cotitularidad? Es un documento, porque cuando los convenios de cooperación, ustedes saben que son muy generales, ¿verdad? Y ya cuando nos tenemos que poner a negociar temas de PI, se convierte en algo muy específico, entonces es mejor trabajar un instrumento por separado. En ese instrumento nos vamos a poner de acuerdo en el tema de la propiedad intelectual. Como la palabra lo dice, particularidad es que por lo general, ¿verdad?, cuando el ente externo sí condiciona su financiamiento a la parte PI, la propiedad intelectual va a ser compartida entre la institución y el ente externo. Por eso se llama que los dos somos cotitulares, somos codueños de esa propiedad intelectual. Entonces, un documentito donde decimos en qué porcentaje, usted va a ser dueño del 50, al 50, usted va a ser dueño, de acuerdo al aporte, ¿verdad? La U va a ser dueña del 70, usted del 30. Es un acuerdo muy importante porque se establece también quién va a gestionar esa PI, quién se va a encargar de la protección, usted o la empresa, quién se va a hacer cargo de los gastos, qué pasa con el tema de publicaciones, etc. No, la pregunta era esa, que está establecido en el reglamento, ¿cómo se divide? Porque es que recuerdo que la universidad está muy establecido, digamos, qué porcentaje le corresponde al investigador principal, qué porcentaje le corresponde a la unidad académica, qué porcentaje le corresponde a la universidad. Ana Francis, después de tantas conversaciones que hemos tenido del tema, hasta ahorita, en febrero, la universidad reguló eso. Hasta antes de febrero, nunca lo habíamos tenido regulado. Entonces, si sucedían casos, se negociaban caso por caso. Porque el rector tiene la potestad de la administración del patrimonio de la universidad. Entonces, como no había una tabla, pues había que ir a negociar con el rector. Pero esta negociación es diferente a la que usted estaba mencionando. En esta es con el ente externo, ¿verdad? O sea, va a ser compartida o no la propiedad intelectual, quién la va a gestionar y todo, ¿verdad? ¿Quién la va a explotar? Por ejemplo, en este documento se dice quién la va a explotar. Para ponerles un ejemplo, por lo general en este tipo de convenios se dice, como la empresa la interesa, entonces a usted se le da una opción preferente de explotación. Entonces, en el momento que ya está la propiedad intelectual, le vamos a dar la opción de licenciarse, a usted va a darle el permiso de explotación. Pero le damos un permiso de 2 años. En 2 años no lo ha explotado, le retiramos esa y la universidad puede ir a negociar con otro. También existe eso para cuando uno hace desarrollos patentables o que puedan proteger, se le da prioridad al investigador para que pueda despegar. De hecho, esa Ana Francis, que es otro tema, otra deuda de la universidad, esa regla es importantísima para spin-off. Para los spin-off, sí o sí tiene que haber una norma que cuando se genera una tecnología en el seno universitario, se le da una opción preferente a los investigadores y estudiantes, antes que una empresa de afuera. ¿Ya? Otra de las, ya para ir terminando, otra de las grandes reglas, ¿verdad?, en estos temas de propiedad intelectual, bueno, ya lo conversamos, ¿verdad? Antes de que se tenga certeza de los productos alcanzados y su respectiva estrategia de protección y transferencia, mantener todos los avances confidenciales. O sea, todo por default, ¿verdad?, deben hacer como confidencial, como un secreto. Hasta que tanto yo no sepa si es un derecho de autor, una patente o no es nada, tengan. Pero no lo tenemos que subir en el sitio.
Pero me decía si sube la parte científica, yo tenía entendido que no. Los informes hay que subir datos. Ahí vamos a ver. Ahora sí, Y no, ahora se inventaron lo de sí, lo de datos abiertos. Entonces, hay que subir la base de datos completa. Pero con datos abiertos hay que tener, digamos, hay que tener cuidado. De hecho, a mí me pidieron ahorita que les revise la instrucción de gestión de datos abiertos, la propuesta que va a sacar la Vicerrectoría de Investigación, porque una de las grandes excepciones a los datos abiertos es la propiedad intelectual. Es decir, esto va a funcionar así: si ustedes en el futuro, como académicos, ¿verdad?, identifican ustedes solitos por la oficina de transferencia que hay una posible propiedad intelectual, entonces ahí se le comunica a la Vicerrectoría de Investigación, ahí la hace un criterio donde los exonera a ustedes de presentar ese plan de gestión de datos. ¿Por qué? Porque los datos abiertos, como todo en la vida, ¿verdad?, todo tiene sus excepciones. Los datos abiertos tienen, las principales excepciones son propiedad intelectual, y funciona igual, funciona exactamente igual como les contaba hace un rato. En el momento en que ya la universidad inicia el proceso de registro, de protección, ya ustedes pueden liberar esos datos y ya está protegido. Antes no. Las principales excepciones en datos abiertos son temas de propiedad intelectual, temas de datos personales. Yo no puedo, todos los datos sensibles están protegidos por una ley, no puedo liberar. Está el tema de investigaciones de seres humanos, también hay ciertos temas que no se pueden liberar, temas de hostigamiento sexual, temas de convenios con terceros. Hay convenios, digamos, por ejemplo, ese proyecto de investigación, ustedes lo están haciendo gente externa, hay que ver lo que dice el convenio de cooperación. Lo que es el convenio de cooperación, el ente externo tiene su política de datos, ¿verdad? Y ellos son dueños de la propiedad intelectual. Entonces, con gestión de datos hay que tener también presente las excepciones. Y la propiedad intelectual es una de las. Yo creo que también en ese tema que mencionaba, creo que probablemente ese tipo de propiedad industrial va a sacar lo que usted está hablando. Sin embargo, también creo que a veces los académicos tienen un poco de miedo con otro tipo de datos que tal vez yo soy un poco más cercana, que es, por ejemplo, las bases de datos de los organismos, digamos, de monitoreos ambientales, ese tipo de cosas. Yo sé que en algunos casos los académicos pueden estar pensando, bueno, si yo voy a publicar una base de datos que alguien podría ganar y publicar, pero pienso que tal vez hay que transformar un poco esa visión y más bien, primero verlo como positivo, que los datos se utilicen, y segundo, creo que es una cosa que hace falta en la UNA, avanzar a pensar más bien eso como una oportunidad de servicios, porque entonces una cosa es que usted publique una base de datos enormes sin analizar y diga, bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Disponibles, pero yo también como universidad puedo dar el servicio de analizarlos y digamos, caminar hacia eso y ver, ok, nosotros vamos a aplicar, pero el servicio de analizarlos, que a veces valor agregado, ¿verdad? Y tal vez como académicos intentando hacer esos días. Ese ejemplo que usted pone, María, buenísimo. Esa es la malicia que hay que tener, ¿verdad? O sea, si yo esos datos crudos que generé, ¿verdad?, puedo estar proyectando que se puede dar una posible transferencia o venta de servicios más adelante, pues conviene liberarlos o no. Entonces, por eso es que todo hay que matizarlo, ¿verdad? No se puede ir a los extremos. O sea, en materia de propiedad intelectual debería funcionar así el mundo ideal. Como la misión de las universidades públicas es difundir el conocimiento lo más que se pueda, ¿verdad? Por lo general, el conocimiento se difunde a través de obras literarias, artísticas, que son derechos de autor. Los derechos de autor están protegidos desde el momento que yo generé la obra. Entonces, todo ese tipo de obras no es tan problemático liberarlas. El problema es cuando esa obra, ¿dónde es que tiene que estar la malicia? Cuando en esa obra hay una posible propiedad industrial. Entonces yo lo que hago es demorar, no es que, y aquí podrán venir, no, es que eso es privatizar el conocimiento, no es cierto, porque lo que se hace no es que no se libera, es que se demora la liberación, mientras hacemos la protección. Entonces, en el momento que ya está protegido, libere lo que quiera. Inclusive, claro, con esto hay que tener tanto cuidado, porque inclusive los datos que yo hago en una investigación, puede ser que ni siquiera me pertenezcan. Puede ser que yo esté utilizando datos que son de otro tercero, datos que son propiedad intelectual de ese tercero, entonces yo no los puedo liberar, ¿verdad?, sin saber si el tercero me da permiso para. Entonces, o sea, esto es muy loable, la ciencia abierta, pero hay que matizarlo, ¿verdad? No se puede lanzar así tan abiertamente que todo lo vamos a liberar, porque podemos más bien estar generándole
un daño a la propia institución, a los propios académicos, sin problemas legales, ¿verdad? Están violentando la propiedad intelectual de terceros. ¿Está bien? Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Si te parece, vamos cerrando. Ah, ok, Ya. perdón, entendimos. No, ya voy terminando. ¿Te Ya. quedan más Si quieres cerramos de una vez. Cerramos. Sí, cerramos, pues son como 3 diapositivas las que quedan. ¿Quiere? ¿Te paso la- Sí, pasemos a esa. Yo, digamos, esas oportunidades ahí, como los laboratorios, digamos, donde yo saqué el doctorado, trabajan con farma. Entonces, las bitácoras de nosotros no solo estaban resguardadas, sino que el director del laboratorio, uno tiene que poner la fecha y el director tiene que firmarla, porque entendí que en un juicio de patentes, la bitácora es evidencia de quién hizo el desarrollo primero, pero tiene que estar llevada adecuadamente. Totalmente, me la brinqué por temas de tiempo, pero eso que dice Ana Francis, ¿cuál es la importancia de las bitácoras? Que las bitácoras van registrando todo el proceso científico, el avance científico en el proyecto. Y en el tema, y en el tema de PI, o sea, tiene como 2 funciones principales: registrar el proceso científico, y en el tema PI jurídico, determinar quién hizo el aporte intelectual, ¿verdad? Para tenerlo, esa es la única evidencia que el día de mañana, no, es que yo aporté un 50%, yo aporté un 70%, no, nos vamos a si hay conflicto, nos vamos a la bitácora para ver realmente cuáles fueron los aportes de todos los participantes en esa investigación. Una de las reglas importantes también, bueno, ya lo hablamos, evitar realizar publicaciones prematuras que pongan en riesgo la propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo estoy en un caso de patente, invención, uno de los requisitos para patentar es que la innovación sea totalmente novedosa. Y novedosa significa que los registradores, cuando yo presento la solicitud, ellos hacen un estudio de las bases de datos de todo el mundo, y con solo que encuentren algo similar o idéntico, ya eso no es patentable. Entonces, obviamente, si yo publico un artículo científico, yo estoy matando mi propia industrial, porque cuando el examinador vaya a hacer el examen, se va a encontrar que ya son unos nuevos que están en el estado de la técnica, que están en el dominio público. Entonces, con los artículos, no es que no se publican, sino que hay que tener cuidado en el momento en que se publiquen. Simplemente se demora un poco la publicación hasta que tengamos certeza de que la API está protegida. Ya eso lo abordamos. Y muy importante, iniciar los procesos de protección respectivos en el momento que ya se cuente con resultados intangibles susceptibles de generar derechos de TPI. Todo se mantiene confidencial, no es que no se protege, desde el inicio ya estamos protegiendo, pero al inicio no sabemos qué se va a generar dentro de 2 años, si se va a generar una patente, si se va a generar un diseño industrial, si se va a generar un modelo de utilidad. Entonces ya cuando tenemos certeza de los intangibles que se generan, ahí es donde ya inicia el proceso de registro. Entonces ahí es donde la oficina de transferencia, en conjunto con la asesoría jurídica, dicen esto es una patente, y se inician los procesos de registro respectivos para proteger la propiedad intelectual. Y el proceso de negociación con empresas interesadas, muy importante también firmar acuerdos de confidencialidad. Vimos en el caso de estudio, ¿verdad?, que la empresa llega interesada en la tecnología de la universidad y empiezan a intercambiar información de forma informal. Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa, si es una empresa mala fe, que ha pasado, la universidad ha pasado, lamentablemente, esa empresa se lleva esa información y la protegen ellos. Entonces, es muy importante. Yo puedo negociar con empresas, ¿verdad?, intercambios de información y conocimiento, sobre todo cuando estoy en fases tempranas, apenas estoy en prueba de concepto, en prototipos, ¿verdad? Firmar acuerdos de confidencialidad. Eso nos asegura poder intercambiar información para ver si ellos quieren, porque acuérdense que hay una fase preliminar, ¿verdad?, donde la empresa se acerca para ver si quiere o no quiere negociar con nosotros más adelante. Entonces, para no tener peligro de perder la API, firmar acuerdos de confidencialidad. ¿Quién hace esos acuerdos de confidencialidad? La oficina de transferencia. Pues ya eso está también. Y finalmente les quería compartir, ya para terminar la presentación de hoy, el esquema de distribución de beneficios económicos que acaba de aprobar la Universidad Nacional. Se aprobó mediante instrucción de rectoría, pues la quieren comunicar, igual yo se las puedo facilitar por correo electrónico. Es la 1R10 005-2023, es de febrero de este año. Y claro, muchísimo gusto. Rápidamente, ¿verdad? La resolución es más larga, pero tal vez para efectos de hoy lo que más les puede interesar a ustedes, ¿verdad?, como académicos, es que
Si el día de mañana la universidad logra recibir beneficios económicos de una explotación de propiedad intelectual, un 40% de esos beneficios económicos van a ir destinados como incentivo económico al investigador creador. Para que como creador vamos a entender a las personas que hicieron aportes intelectuales significativos. Entonces, si es un solo creador, 40% alto de creadores. Si son varios, a ellos se les da la oportunidad que ellos negocien entre ellos mismos, y si no, la universidad lo reparte equitativamente. Colaborador, la resolución lo entiende como aquellas personas que tal vez no hacen aportes muy significativos, pero que sin su participación hubiera sido muy poco probable llegar a esos resultados. Es como una forma, digamos, pueden ser colaboradores operativos o un aporte intelectual, tal vez no tan significativo, pero que es un aporte. Entonces, por ejemplo, un estudiante puede entrar acá, recibir 5% de los beneficios. Si el estudiante hace un aporte intelectual significativo, ya no es un colaborador, es un creador, pasa acá. Una consulta, es que recuerdo que cuando nosotros pasamos por el proceso de generar la patente, de un proyecto de doctorado, el abogado nos sentaba un aquí y empezaba a hacer preguntas, ¿verdad? Para ver cuál había sido su contribución, porque él decía que si la contribución no es significativa, cuando se escribe la patente, eso está en porcentaje. O sea, si alguien quiere pelear la patente y demuestra que algo de lo que usted está por escrito no debería estar ahí, la patente se cae. Correcto, correcto. De hecho, operativamente sí, así funciona, Francis. Cuando estamos en presencia de una posible patente, ¿verdad? Existen unos formularios que entregan a los investigadores donde se empieza a pedir cierta información. Una de las informaciones tiene que ver con eso para determinar realmente si es inventor o no. Lo que pasa, Ana Francis, es que Canadá, Estados Unidos es el sistema anglosajón, que es distinto al de nosotros. Les voy a decir cómo funciona el de nosotros. El del anglosajón, los anglosajones parten más del principio de confianza. Entonces ellos privilegian el sistema de litigio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Allá yo digo digamos, que esto es patentable y el examen no es tan riguroso como de los países latinos o algunos países europeos, ¿verdad? Ellos es al revés, o sea, te patentan, ellos privilegian el sistema de litigio. ¿Cómo funciona ellos? No son tan rigurosos, confían, patentan, y si viene una empresa tercera y pugna, ahí es donde viene todo el litigio, ahí es donde tenés que tener todo eso muy claro, ¿verdad? Porque no vas a tener que ir a defender en una corte que realmente es patentable y que es de tu invención, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen así? Porque los gringos son, el sistema de litigio es carísimo, ¿verdad? Entonces, y es un tema de confianza porque, o sea, vea qué interesante el sistema de ellos, que dice, yo confío en usted, pero ojo, si usted me está engañando, tenés que ir a enfrentarte a procesos de litigio carísimos. El riesgo lo asume usted. Nosotros somos al revés, desconfiamos de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en la ley de nosotros, ¿verdad? Y es lo que está pasando ahorita con la ley de marco público, con la ley de contratación pública, o sea, nosotros partimos más bien del principio que todos somos malos y desconfiamos, por eso es que somos tan rigurosos y tantos pasos y todo tan burocrático. Entonces, pero sí, ese ejercicio es fundamental. ¿Qué pasa, digamos, en el caso de que un investigador arranca junto con un estudiante con una idea, llegan hasta un punto y después uno sigue con otro estudiante, obviamente que firmó todo, y digamos pasa así por 3 estudiantes hasta tener un producto final? Ellos se meterían, digamos, el porcentaje de colaboradores se dividiría entre ellos, Sí. o podrían meterse, digamos, a creador y también se divide entre la cantidad de gente. Ahí los protagonistas. Es el académico y los académicos, o sea, los académicos que dirigen el proyecto son los que tienen que tener ese termómetro. Ustedes son los que tienen que ir llevando ese termómetro y ir viendo la participación de los estudiantes para ver si caben aquí. Si caben aquí, son varios, se reparten ese 5% entre los. Todavía no hay un check, o sea, eso queda más bien a criterio del investigador, digamos, cómo considerarse que el investigador designa quién es el creador y quiénes son los colaboradores. Ese termómetro nos lo dejaron a nosotros. Sí, porque es que lo que Ana Francis, me van a obligar a confesar algo que va a quedar grabado, no importa. En la universidad de que viene Ana Francis, están o sea, son universidades que van muy avanzadas y tienen un staff, una oficina de abogados trabajando propiedad intelectual. La U no tiene eso.
sea, la voz lo que tiene, ahorita el único que está trabajando en PI soy yo. Soy yo, literalmente. Entonces, evidentemente, un esquema, ¿verdad? Tan ordenado, ¿verdad? Todavía no lo podemos tener. Entonces, igual, les voy a ser sincero, yo soy creyente de la parte de confianza. A mí no me gusta, a mí me gusta mucho el sistema anglosajón. El sistema anglosajón, alguien le choca a un carro y la persona deja la tarjeta y se va. Sí. ¿Verdad? Así funciona, ¿verdad? Nosotros hemos caído más bien como en el otro extremo, ¿verdad? Es todo tanto control, porque partimos de que todo el mundo es malo y todo. A mí me parece que por temas de ética, ¿verdad? De los académicos deberían, digamos, de que cuando están revelando esa información, que sea información verdadera. Yo he ido a un cine en Ottawa, donde lo que había para poner el tiquete era una caja. Y no había un humano en el cine. Son sistemas, vamos a ir ahí, cuando alguien falla, ahí sí se le castiga muy drásticamente, ¿verdad? Pero bueno. Una consulta de este cuadro, comprendo los 4 primeros, ¿verdad? Quería que nos explicaras un poquito en qué consiste este fondo institucional PI que está contemplado en la instrucción. La OPE, estoy asumiendo que este porcentaje está relacionado con todo el tema de los costos que implica iniciar un proceso de registro. La fundadora es la que no me queda claro, porque en muchos de estos proyectos la fundadora ya cobró un overhead inicial, entonces esto es aparte. Sí, les explico rápidamente. El sistema que se propuso es del 100%, 45 van para los creadores. Creador y colaborador se dan el 45%, el 55% restante se lo deja a la U. Y la U lo distribuye de la siguiente forma: 20% para la unidad académica, 15% para los PPA y ARES. Esto es otra forma de incentivar a los creadores, ¿verdad? Porque a los creadores ese 40% va para el bolsillo de los creadores. Pero además, como forma de incentivar, hay que premiarlos, ¿verdad? Porque aquí yo no sé si ustedes han visto, mucha gente de servicios financia PPAs de investigadores que no están haciendo nada innovador. Entonces, a nosotros nos pareció justo que lo que se viene para la U se vaya para los propios investigadores que están generando el conocimiento. Entonces, este 15% va a ser para gastos de operación, inversión de los PPAs que tengan los mismos creadores. Investigadores Ok, excelente. No para una bolsa ahí genérica. No. La idea es que el creador tendría, se llevaría de dos formas. A partir de este primer renglón, ¿verdad? Que ya es personal y es para que lo utilice en compra de equipo. Eso es un círculo virtuoso. Porque si yo estoy trabajando, mi laboratorio se mejora, puedo comprar mejores equipos, contratar asistentes y hacer un círculo virtuoso. ¿Dónde queda ahí en la empresa, si fuera que una empresa está... Okay, esta es la distribución interna. Nada más déjame terminar. Okay. Ya leo el fondo institucional del PI, vean que es poquitico, porque este fondo es, María, este es el que se utiliza para costos de protección. Porque los costos son caros. Tenemos una patente, pero es caro. Entonces, ese fondo lo administra la ONDE. Y hay otro fondo aparte, que es el 10%. Voy a decirles dos cosas. Esto surgió porque nos dimos cuenta en la práctica que la venta de servicios se estaba financiando, o sea, que el sistema de venta de servicios es un poco injusto, porque hay académicos que están financiando PPAs de académicos que están en una zona de confort ahí, ¿verdad? Y lo otro que nos dimos cuenta es que hay fondos institucionales que no están incentivando proyectos innovadores de investigación aplicada, de emprendimiento. Entonces, este 10% va a ser un fondo de la ONU para promover proyectos de capital semilla y proyectos con potencial de transferencia. Son responsables. Eso la resolución lo dejó, que lo tiene que procedimentar la ONU. Toda la ONU no lo ha procedimentado. Bueno, pero una de las cosas que podemos discutir es igual sigue siendo virtuosos para generar no para gastar este fondo no financia costos de operación de la ONU y recursos humanos de la ONU. No, es para que la ONU tenga maniobra y crear fondos que financien proyectos de potencial de transferencia, capital semilla, prototipos, tratamientos, etc. En la remuneración a los creadores hay un tope máximo de acuerdo al salario. No, bueno, que dicha que tocó el tema, Daniela. Esto se aprobó antes de febrero. En marzo entró la ley de
empleo público. Ustedes saben que la ley de empleo público establece el salario global. Entonces, la ley de empleo público funciona así. Si yo tengo salario para los trabajadores antiguos, si yo tengo salario compuesto y es mayor que el salario global, se me congela. Me van a meter en un congelador. Entonces, ya yo no podría recibir incentivos, ¿verdad? Es una discusión que estamos teniendo ahorita. Si mi salario compuesto es menor al global, yo sí puedo seguir recibiendo incentivos hasta que equipare el global. Lo que pasa es que este segundo supuesto no va a pasar. Nunca. Lo que va a pasar es el segundo. Van a poner los salarios globales más bajos y nos van a meter en un congelador. Yo me cuide de la resolución de que este incentivo se considere un incentivo no salarial para que no le aplique la ley de empleo público. Porque en materia jurídica existen dos tipos de incentivos, el salarial y no salarial. El salarial por lo general son esos incentivos que son permanentes, que son, ¿verdad?, que tienen una gran vinculación con la labor que hace el funcionario. En cambio, el que sí está en problemas, que estamos tratando de ver cómo hacemos, ¿verdad?, no lo debería decir aquí, es el de venta de servicios, porque ese sí es más, tiene una connotación más permanente. El de PEI es un incentivo excepcional, no es temporal, ¿verdad? No tiene, es para premiar la labor innovadora, entonces lo estamos sacando por ahí. Ese 40% podría ser en el hecho, digamos, que se desarrollan tecnologías, se le licencia a una empresa y la empresa lo quiere comprar de a golpe o lo quiere poner en... Esa es la distribución interna. Nada más, déjeme terminar con las preguntas que me hizo María. ¿Y la fundadora? ¿Por qué la fundadora están dando 5? María, porque para hacer esto ágil necesitamos meterlo en fundadora. Si usted mete esto en la U, bueno, entonces, esta resolución está creando una cuenta que se llama Fondo Institucional, que va a ser administrada por la Fundación, otra cuenta de la ONU para todos los cambios de semilla, que va a ser financiada por la Fundación. Entonces, en realidad, todo lo que entra por PEI va a entrar a la Fundación. Entonces, como ellos están, y tienen que crear varias cuentas, acá. Entonces, como parte de todo ese nuevo trabajo, por eso es que se van 5, porque un 5, porque ese lo va a quedar, se paga. Eso no es un voto administrativo. Ese es el único costo administrativo. Y ya con la pregunta lo llevan, ¿cómo funciona esto? Esto es interno. Está la discusión interna. Entonces, vámonos al ejemplo. Tenemos una patente en una empresa y se la licenciamos para que esa empresa la explote. Entonces, primero se hace un contrato de licencia entre la U y la empresa. Entonces, digamos que el caso hipotético, entonces le decimos, como la empresa Bamberg hace todo el esfuerzo de inversión, por lo general, obviamente, el porcentaje mayor se lo lleva a la empresa. Entonces, en el contrato de licencia se le dice a la empresa, de todos sus ingresos con la explotación de esta PI, un 80% es para usted y un 20% es para la U. De ese 20%, el 20% que viene para la U se distribuye. Correcto. Es como funciona. Entonces, para poner ese ejemplo, entonces, si una empresa explotó una patente en nosotros y generó $100,000 en un año, ¿verdad?, y se negoció la licencia, que el 80% son para ellos, el 20% para nosotros, entonces $80,000 se lo dejan ellos, y el resto, los $20,000, se distribuyen, ¿sí? Es el meollo del asunto, la negociación con la empresa, porque ahí te viene, bueno, cuánto aporta cada uno y cómo la vamos a decir. Esa es la negociación fuerte. Esa es la fuerte. Esa es la... Pero mejor dejarla de... ¿Sí? Por eso es que los acuerdos de contitularidad, ¿te acuerdas? Yo siempre recomiendo, no te desgastes en el acuerdo de contitularidad al inicio, de que la propiedad en sí, el 50% es para vos, todo, porque en realidad la negociación viene ya cuando se da la licencia. Hablamos del permiso de explotación de los chupanos. Entonces, si un investigador pega algo, ¿verdad? O sea, podrá pegar una patente, ¿verdad?, digamos que la empresa genera $1 millón al año, ¿verdad? Entonces, de ese millón, $200,000, el 20% viene para los $200,000, obviamente podría ser un incentivo bastante atractivo. Y con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, David. Para hacer el cierre, nada más agradecerle enormemente a David Argüello por esta presentación tan enriquecedora, tan interesante. Nosotros vamos a compartir la información y sobre todo queremos recoger las inquietudes. Esto genera una serie de inquietudes también que vamos a poder desarrollar, primero recolectarlas y poder trabajar con los académicos y académicas que están con el programa para ir avanzando en estos temas que consideramos importantes.
Así que un agradecimiento, un millón de gracias. Ahí estamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del programa Una Bioeconomía, de la Vicerrectoría de Investigación y de la Oficina de Transferencia y Vinculación Externa, tenemos el placer de iniciar hoy con la charla sobre propiedad intelectual, aspectos básicos de interés para la investigación. Contamos hoy con el máster David Argüello, quien es especialista en el tema de propiedad intelectual, derechos de cesión y otros aspectos. Trabaja en la Universidad Nacional y es especialista en asesoría jurídica en estos temas.